Hola, en este video voy a empezar una serie de exposiciones relacionadas fundamentalmente con el proceso legislativo tal como se lleva adelante en el Congreso peruano. Al momento en el que estoy preparando este video, existe una serie de prácticas y de condiciones que obviamente nutren la realidad con la percepción que tienen los operadores de los procesos legislativos al momento actual. Cabe, por supuesto, que conforme pase el tiempo, estas condiciones varíen, cambien, se modifiquen, se reformen, de acuerdo a la voluntad que tienen quienes nos representen, en particular al inicio de un nuevo periodo constitucional como es el que tiene lugar a partir de julio del año 2021. Por lo tanto, este será un video y los que lo sucedan que está arraigado en la práctica histórica del proceso legislativo al momento en el que registro estas experiencias y esta exposición. El conjunto de videos que van a sucederse unos a otros en relación con mi exposición sobre el proceso legislativo en el Perú comprenderá un conjunto de capítulos que se irán exponiendo progresivamente de acuerdo a la organización que les sugiero en este video. En primer lugar, este conjunto de videos se dividirá en 5 partes. La primera es la exposición sobre el saber técnico y su relación con el saber político del legislador. El segundo capítulo, la segunda entrega, la segunda parte, el segundo episodio general será la exposición sobre la base ética y subjetiva en la producción legislativa. La tercera parte es la ley y el esquema básico del proceso legislativo en el Perú. La cuarta será una presentación que realice sobre las distintas metodologías de evaluación del proyecto de ley, en particular a partir de la experiencia que se realiza en las comisiones. Y la quinta y última parte se dedicará a presentar las distintas alternativas procesales en el proceso dictaminador. Conjunto de estos 5 capítulos o 5 partes tiene el objetivo de presentar desde el inicio hasta el final cuál es la naturaleza de la función legislativa, qué implicancias tiene que el proceso legislativo esté en manos de determinados operadores con las competencias que tienen, la función que tiene la ley que deben afirmar los legisladores, la naturaleza que tiene la ley, más allá de las pretensiones, de las capacidades o de las competencias, y por lo tanto cuáles son los límites de la ley como un producto que se realiza, que se elabora dentro de un proceso de carácter político y representativo a nivel general. Entonces, para empezar con esta presentación, esta sucesión de presentaciones sobre la ley y el proceso legislativo en el Perú, el siguiente paso será exponer la relación que existe entre el saber técnico y el saber político del legislador. Para empezar con esta primera presentación, este primer capítulo, esta primera entrega, lo que pretendo realizar es primero un diagnóstico de la situación tal cual se enfrenta el día de hoy y la misma que en lo posible tratará de condicionarse o modificarse en el curso de la actividad legislativa del legislador. Entonces, para empezar, el primer punto que debo desarrollar son los déficits funcionales básicos dentro de los cuales se realiza el funcionamiento del sistema legislativo. Y esta presentación de los déficits comprende
cuatro distintos actos, momentos, fases o etapas. En primer lugar, los déficits en materia de la etapa de la propuesta. Los déficits principales son que no hay prioridades ni jerarquía de un plan legislativo que limiten la propuesta ni seleccionen los temas a investigar, a discutir y aprobar. Me refiero a que en el proceso legislativo en el Perú no existe una actividad de planeamiento de cuáles son las leyes que el Perú necesita porque no existe un diagnóstico integral de la realidad que debe ser corregida de forma que el Perú cuente con leyes que necesita no solo a nivel coyuntural, sino en el mediano y en el largo plazo. No existe una visión del Perú que merezca ser modificada o reformada por el Congreso en el mediano o en el largo plazo, de manera que esta legislación sea diseñada, sea elaborada, sea discutida, sea aprobada de manera progresiva con la mayor cantidad de documentación posible y lo mismo que con la mayor cantidad de aportes que tenga la comunidad de profesionales, de académicos interesados y con el concurso, adicionalmente, de los sectores que están afectados o involucrados en las medidas legislativas que tienen que adoptarse. Por la misma razón que no tenemos un plan inicial de la actividad legislativa, es posible deducir de ella que tampoco existen prioridades ni jerarquías sobre qué es más importante que qué en atención a las diferentes urgencias que se detectan al inicio de un periodo legislativo. La segunda deficiencia en la etapa de propuesta es que tampoco tenemos instrumentos que permitan medir el impacto de la legislación que permita su evaluación y correctivos. La ausencia de instrumentos de medición supone desde el inicio que no hay la identificación de líneas de base respecto de las materias sobre las cuales es necesario legislar. Obviamente, si no tenemos objetivos ni metas claras de lo que pretendemos hacer en el mediano o en el largo plazo, de ahí se deduce que no sabiendo lo que se quiere para el futuro próximo del Perú, tampoco tendremos instrumentos que permitan medir en qué medida lo que encontramos como línea de base al inicio de un periodo o en un momento determinado de nuestra historia, en la línea de tiempo, no podremos saber cuánto hemos avanzado, cuánto se ha mejorado o cuánto no se ha avanzado, cuánto no se ha corregido como consecuencia de la aplicación de una norma determinada aprobada por el Congreso. Entonces, el déficit consiste en que adicionalmente a no contar con un plan legislativo para el futuro del Perú, tampoco obviamente tenemos instrumentos que nos permitan medir dónde nos encontramos, dónde esperamos encontrarnos en una línea de tiempo determinada y cuánto de lo que se esperó alcanzar en la línea de tiempo se ha alcanzado de manera efectiva conforme transcurre el periodo legislativo del sistema representativo en un periodo constitucional determinado. La segunda fase en la que se pueden encontrar déficits funcionales es el tema de la asignación a comisiones. En el sistema organizacional del Parlamento peruano podemos detectar que hay demasiadas comisiones para un número tan pequeño o tan reducido de representantes. El número de congresistas que tenemos en el Perú es de 130, tenemos 10 partidos políticos que tienen representación en el Parlamento y a este número de agrupaciones parlamentarias o de grupos parlamentarios se le asigna la tarea de tener representantes en 24 comisiones. En parlamentos como el alemán, el Bundestag, o en parlamentos como el francés, el italiano, el español, donde el número de representantes puede oscilar entre 400 y 650 o 700, el número de comisiones que tienen estos parlamentos integrados por una cantidad tan amplia de representantes puede ser un número de comisiones que llegue a las 25 o a las 30,
mientras que en el caso peruano, con 130 congresistas, tenemos 24 comisiones y en algún momento hemos tenido 28 comisiones. Esta realidad dificulta la eficiencia del trabajo propiamente técnico al interior de las comisiones, porque no existe el número de congresistas suficiente como para atender solventemente las exigencias y los requerimientos que estas 24 comisiones demandan del tiempo y de la carga de trabajo disponible y posible de los representantes. Por lo tanto, ante ante la sobrecarga de expectativas de trabajo para los congresistas, la consecuencia es que es muy poco lo que se puede conseguir o lograr con la tremenda carga de trabajo que no puede llegar a ser atendida de manera personal y eficiente por los congresistas que deben participar en el sistema de comisiones. Los puestos, adicionalmente, llegan a ser puestos no representativos en las comisiones y por lo tanto, si no son representativos, tampoco es esperable que las decisiones que se adoptan en las comisiones ordinarias tampoco sean vinculantes para los partidos. Por otro lado, igualmente detectamos que hay dificultades para alcanzar el quórum en las sesiones o para el funcionamiento adecuado de las mismas. Entonces, el elevado número de comisiones trae como consecuencia que quienes son asignados a las comisiones no llegan a tener la posición de los grupos parlamentarios a los cuales los miembros de las comisiones pertenecen, porque no existe un mecanismo que permita asegurarse que la posición de un congresista ante una comisión es la posición del congresista en representación del grupo parlamentario al que el congresista pertenece. No hay vínculo entre la posición del congresista en la comisión y la posición del congresista del grupo parlamentario del cual él es miembro. No hay relación entre el grupo parlamentario y la comisión a través de la presencia no representativa de un miembro del grupo parlamentario en la comisión. Por lo tanto, las decisiones que se toman al interior de una comisión pueden no tener carácter vinculante respecto de los grupos parlamentarios a los que, perteneciendo los congresistas en una comisión, pertenecen en el sistema de grupos parlamentarios del Congreso. De igual manera, debido al elevado número de comisiones, nos encontramos que porque hay tantas comisiones para los 130 congresistas, es muy complicado para todos ellos el estar presentes en las sesiones que semanalmente se realizan en las 24 comisiones. A menor, eh, a menor posibilidad de asistir a las comisiones, obviamente el funcionamiento y los productos que se alcanzan en las comisiones son de menor calidad porque no solamente son poco representativos respecto a los grupos parlamentarios, sino que impiden que los congresistas puedan dar quórum, puedan estar presentes o si están presentes, que lleguen a conocer a cabalidad la naturaleza, alcances y los límites de las iniciativas sobre las cuales tienen que debatir. Para concurrir de manera eficiente y efectiva a una comisión es necesario que los congresistas conozcan a profundidad la materia sobre la cual se va a legislar. Si no tienen ese conocimiento sobre la naturaleza, alcances, límites de los problemas sobre los cuales se legisla, difícilmente las intervenciones y las posiciones que se tomen sobre esa materia legislativa serán poco menos que superficiales o pasajeras. Por lo tanto, no solamente hay dificultades de quórum, sino que también la calidad de los productos que se aprueban en una comisión debido a que el número de puestos a asignarse a los grupos parlamentarios es tan elevado, no se alcanza a comprender ni a conocer con la debida profundidad ni seriedad, de forma tal que, más allá de que las decisiones no sean vinculantes para los grupos parlamentarios, además, esas decisiones
no cuenten con la suficiente asimilación de la información, de la documentación o de la reflexión que debe acompañar la comprensión de un problema sobre el cual se pretende legislar. Un cuarto déficit en la etapa de asignación a comisiones es que los cargos directivos tienen escasa duración, por lo tanto, se advierte cierta inestabilidad e inseguridad de las políticas administrativas. Esto ocurre porque las comisiones son constituidas, son conformadas con periodicidad anual. Por lo tanto, todos los años el Congreso debe recomponer el cuadro de comisiones. Los grupos parlamentarios deben decidir qué miembros de sus agrupaciones van a pertenecer a qué comisión, y los cuadros directivos de cada comisión pueden cambiar, pueden variar lo mismo anualmente. Por lo tanto, la alternabilidad, que puede ser para algunos una virtud de carácter democrático porque permite mayor libertad de acceso a puestos directivos, puede terminar convirtiéndose en un boomerang, porque a la vez que permite variación en la ocupación de los cargos directivos, no genera las suficientes condiciones de previsibilidad dentro de la lógica de la gestión y de la determinación de políticas de trabajo en las comisiones. Esto supone, por lo tanto, que haya niveles de agregados de inexperiencia que impiden el manejo estable y predecible en la gestión de la agenda de las comisiones por quienes tienen a su cargo los puestos directivos. En la fase relativa a la información, discusión y decisión en las comisiones, los principales déficits funcionales son, en primer lugar, que la cultura institucional reconoce escaso valor a la información y a la investigación como insumo en el estudio de las propuestas legislativas. No es que no haya información, existe información. La cuestión es que esta información generalmente es insuficiente, es parcial y no abastece, no incluye, no agrega fuentes adicionales de información que es posible obtener si se realiza un proceso de consulta con expertos, de consulta con los agentes involucrados en los procesos de toma de decisión de una manera plural. Entonces, el descuido en materia de integración de fuentes de información impide una gestión adecuada del conocimiento. Las decisiones legislativas, por lo tanto, adolecen de déficits en materia de la gestión del conocimiento, y esto priva al producto final, que es la ley, la priva de una importante dosis de carácter político para el mejoramiento de la situación general de la sociedad. Un siguiente déficit funcional es que el personal no representa valor por su imparcialidad u objetividad, sino por la facilitación de metas a partir de una relación de confianza. La referencia de este déficit o de esta deficiencia está vinculada con que los congresistas tienen la posibilidad de contar con personal de confianza para que apoyen en la carga de trabajo que tienen que asumir. Entonces, como se advierte, un déficit de carácter estructural que se basa en la excesiva cantidad de comisiones que importa una elevada carga de trabajo, pretende subsanarse suministrándoles o proporcionándoles a los congresistas a personal de confianza que lo apoyen en su labor, para que la brecha entre lo que se exige de cumplimiento en la carga de trabajo y la posibilidad efectiva que se tiene de que el congresista rinda de acuerdo a las expectativas que la carga de trabajo representa dentro del sistema de producción legislativa, se tiende a solucionar mediante la creación de puestos de confianza que acompañan a los congresistas. Sin embargo,
el déficit se presenta no solo porque se suministra a los congresistas de apoyo personal que de una forma precaria los apoya en su labor, sino que la elección que realizan los congresistas del personal que los apoya en su trabajo legislativo, en sus despachos, es un personal que tiende a escogerse no en función de su competencia profesional, académica o del oficio que tenga, sino porque existe una relación de confianza que puede ser de carácter político o puede ser de carácter amical. Entonces, se desperdicia los recursos, tanto presupuestales como laborales, que terminan siendo utilizados sin la exigencia que tendría para que efectivamente la brecha que existe entre las expectativas que se tiene de tomar decisiones bien informadas con el conocimiento adecuado, no llega a cumplir los estándares que se requeriría, porque quien debería apoyar el trabajo técnico del legislador durante el desarrollo de sus diferentes competencias, tareas o funciones legislativas no alcanza a ser apoyado porque el personal que se selecciona adolece de las competencias necesarias debido a que se lo ha escogido o elegido por razones inadecuadas, como sería el escogerlos porque hay un vínculo político o porque hay un vínculo amical. Otro aspecto que puede mencionarse como un déficit funcional en el trabajo legislativo en materia de los procesos de información, discusión y decisión en las comisiones es que eh, hay una insuficiente apertura a fuentes sociales externas de información objetiva. Con esto me refiero a que no existe una costumbre de comprar información o de recurrir a los académicos, a los expertos, a los peritos profesionales que cuentan con información especializada sobre las distintas materias sobre las cuales se legisla. Existen los famosos comités consultivos, que son mecanismos por los cuales se honra a determinados profesionales como miembros de un consejo de apoyo a la comisión para que cuando la comisión lo requiera se les pida opinión profesional. Pero esta información es voluntaria, es ocasional, no garantiza que a quien se le solicita sea la persona más idónea, se basa fundamentalmente en la voluntad del trabajo ad honorem y se pierde, por lo tanto, oportunidades de recurrir a organismos técnicos, a instituciones especializadas que pueden ofrecer mejor calidad de información que la que de manera improvisada puede solicitarse a miembros a los que se los honra con la denominación de agentes de un consejo consultivo. Entonces, esta política de de falta de visión para incluir en el proceso legislativo la opinión de expertos, no solo a nivel personal, sino también corporativo o institucional, impide que los productos legislativos del Congreso tengan mejor calidad y por lo tanto sean de mejor servicio a la sociedad. Y en cuanto a la última de las fases, es la fase del debate y de decisión en el Pleno. Esta, esta fase adolece también de ciertos déficits, como serían que los mecanismos de racionalización del debate limitan los resultados. Si bien es cierto, el actual sistema de racionalización del tiempo fue consecuencia de la crítica que se realizó respecto del funcionamiento del sistema bicameral que culminó el año 1992, debido a que la cantidad de tiempo de debate era muy amplia. Como regla general, cada congresista tenía derecho
a intervenir en primera hora durante 15 minutos, en segunda hora media hora o hasta a veces hasta 45 minutos, en particular en las sesiones de pleno del Congreso con el uso del reglamento interior de las cámaras legislativas del año 1853, esta lógica de excesiva prodigalidad con el tiempo para todos los representantes fue acotada significativamente con el reglamento de 1995, según el cual los congresistas tienen una cantidad muy limitada de tiempo. El tiempo se fija en razón del número de iniciativas para una sesión y en cada uno de los debates se divide proporcionalmente el tiempo entre el número de bancadas. Entonces, si se acuerda, por ejemplo, un tiempo de 3 horas para discutir una ley, los 180 minutos tienen que ser distribuidos de manera proporcional al número de escaños que cada bancada tiene en el Congreso. Si nos encontramos en un esquema en el que el número de agrupaciones políticas es de 10 y hay algunas que tienen 4 miembros, otros 5, pero también hay otras que tienen 37, obviamente la cantidad de tiempo que a cada uno le va a corresponder si solamente se tiene 4 o 5 miembros, en comparación con las agrupaciones que tienen 37 o 24 o 13 o 15, va a ser muchísimo menor. Por lo tanto, la presencia de la pluralidad va a ser un déficit significativo en la agregación de valor público. Y por último, el último déficit funcional en materia de la fase de debate y decisión en el Pleno es que existen deficiencias de técnica y de redacción legislativa que generan desajustes en la interpretación y aplicación de la ley, entre otras cosas, porque debido a que en el proceso de racionalización del debate parlamentario se ha prescindido de lo que se denominaba la primera y la segunda lectura de un proyecto de ley. Ahora solamente se debate los proyectos a nivel de totalidad, se debaten los proyectos en su integridad, no se debaten artículo por artículo como ocurría dentro del periodo que culminó con la bicameralidad el año 1992. Por lo tanto, lo que se debate es la generalidad de un proyecto, no su redacción artículo por artículo, y por lo tanto eso también genera niveles de inconsistencia al interior del texto, errores, y con los errores también se generan problemas de dificultad de hermenéutica entre quienes tienen que aplicar las normas. Esto en cuanto entonces a los déficits funcionales básicos en el funcionamiento del sistema legislativo. Pero pasemos entonces ahora a ver la cuestión de las competencias que deben tener quienes deben legislar. En esta sección lo que me propongo realizar es la revisión de los problemas que existen en un sistema democrático y representativo entre quienes el pueblo elige para legislar respecto de la calidad de los productos legislativos que es con los que se pretende servir a la sociedad. Si la meta del Congreso es producir un servicio político a la ciudadanía, y este servicio político consiste tanto a nivel legislativo como a nivel de control político, con actos que suponen la transformación de una demanda en un producto, un resultado en el que se beneficie a la sociedad. La cuestión es cuánto del proceso de transformación de una iniciativa en un resultado es efectivamente el óptimo, habida cuenta de que los operadores de este proceso de transformación y por lo tanto de agregación de valor no son propiamente técnicos en las materias sobre las cuales se tiene que legislar. Por eso tenemos que tener presente en el proceso legislativo que hay una brecha entre la técnica y la política, así como podemos tener a quienes no están integrados dentro del proceso político como técnicos, que tienen el saber, pero no están incluidos dentro del sistema de poder político, no son parte
de la Asamblea Representativa, tenemos por otro lado políticos que carecen de competencia técnica. Hay una brecha entre los técnicos que no tienen el poder para definir las normas y por otro lado tenemos a políticos que no tienen las adecuadas o las suficientes competencias técnicas para legislar. Entonces la pregunta que podemos hacernos es si es que hay lugar para los técnicos en una república democrática, cómo se integra la dimensión técnica, la dimensión científica, la dimensión tecnológica, cómo se integra el saber, cómo se integra la verdad dentro de un proceso político. A este efecto, tenemos que tener presente que en la dinámica del sistema de democracia representativa tenemos para empezar un sistema en el que son los partidos los que proponen a los candidatos según las reglas de elegibilidad propias de un sistema democrático. En nuestro sistema democrático, las únicas reglas para ser elegido como parte del derecho político que a todos nos corresponde como ciudadanos es tener mayoría de edad, tener nacionalidad peruana y no adolecer de una inhabilitación de carácter penal que impida el ejercicio de una función pública. A partir de estos tres requisitos, los partidos políticos tienen plena libertad para proponer candidatos según reglas de elegibilidad constitucional. Por lo tanto, a partir de esta apertura de reglas para la postulación de candidatos, es que el pueblo va a elegir entre los diferentes menúes de alternativas que se le ofrecen en los procesos electorales. Cada partido político propone una lista de miembros de su partido, ya sean militantes o sean invitados, dentro de los cuales existen diversidad de competencias de diferente nivel. Entonces, el pueblo no puede sino elegir dentro de esa lista las diferentes opciones de congresistas que son postulados por los grupos políticos. Quienes el pueblo elija van a llegar con las competencias que tengan, sean buenas, sean malas, sean suficientes, sean insuficientes, van a llegar con esas competencias técnicas al Congreso, pero no es porque no es que sean elegidos porque cuentan con competencias técnicas previamente garantizadas, evaluadas o acreditadas que el pueblo pueda elegir, sino que el partido define quiénes integran las listas y a partir de la decisión eminentemente política que tiene el grupo político, es que el pueblo podrá decidir por cuál de las listas se inclina y dentro de cada una de ellas, eventualmente, mientras que se mantenga la lógica del voto preferencial, cuáles serían las dos opciones que cada uno de los electores puede preferir que salgan elegidos dentro de la lista del grupo político. Y en último término, las competencias con las que llegan los representantes a los que el pueblo elige, esas competencias son las que van a determinar el impacto que se genere sobre la calidad de la decisión política. Si los legisladores adolecen de incapacidad técnica en el proceso legislativo en relación con las diferentes materias sobre las cuales debe legislarse, estas incapacidades o estas faltas de competencia o estas escasas competencias técnicas son las que van a determinar la calidad de la decisión legislativa. Las incompetencias de los legisladores, las incompetencias de los representantes suponen un impacto real y efectivo en la calidad de los productos legislativos que desarrolla el Congreso. Entonces, este sistema basado en el énfasis democrático de la elección, que prescinde del saber técnico y de las competencias técnicas de quienes son postulados para ocupar un puesto representativo, generan consecuencias en la calidad técnica de los productos que debe desarrollar el Congreso. Las decisiones legislativas
técnicamente incorrectas, adoptadas por quienes el pueblo ha elegido con un criterio eminentemente político, perjudican al pueblo que elige a quienes las aprobaron. Entonces el propio pueblo, que es quien elige a sus representantes, termina siendo perjudicado por las insuficiencias en las competencias técnicas de quienes el propio pueblo ha puesto en un puesto representativo para que elaboren un servicio político que consiste en la elaboración de la producción de normas que deben servir para ordenar mejor a la sociedad. Entonces, a partir de estas realidades, podemos dejar formuladas algunas preguntas que es importante tener presentes como parte del análisis que se realiza sobre la naturaleza de nuestro sistema político, de nuestro sistema democrático y de nuestro sistema representativo. En primer lugar, ¿puede el legislador delegar representación y decisión a los técnicos? ¿Puede el congresista dejar que quien es su asesor, por ejemplo, asuma la capacidad de definir los contenidos de una norma que debe ser discutida y aprobada por quien ha elegido directamente el pueblo para que desempeñe la función legislativa en su representación? Esta pregunta está vinculada con la siguiente. ¿Puede delegar poderes un representante cuyo mandato no incluye la facultad de delegar? El pueblo, en un sistema de democracia representativa, delega su capacidad de decisión en materia legislativa a quien lo represente, pero el que representa al pueblo no tiene la capacidad de delegar la representación. La representación política es una relación personal. Como dicen los abogados, es una responsabilidad intuito persona, es una responsabilidad personalísima, indelegable. Si se delegara esta función, la consecuencia sería que nuestro sistema deja de ser lo suficientemente representativo porque el representante tampoco ejerce la representación. El representante designa a un tercero a su elección para que cumpla con tareas que nunca debió delegar y que debió cumplir de manera personal. Ante la ausencia de competencias, obviamente estamos ante una situación bastante delicada porque hay dos opciones. O el congresista desempeña de manera efectiva su función con sus respectivas incompetencias, o el congresista delega su función legislativa a un tercero, que sería un técnico, para que al apoyarlo termine utilizando su juicio y su criterio y su capacidad reflexiva para intervenir en el proceso legislativo aprobando o discutiendo una ley determinada. Por un lado, el congresista participa dentro de un margen de incompetencias o reduce sus incompetencias delegando la capacidad política a quien el pueblo no ha elegido para que desempeñe la función legislativa a partir de un puesto representativo. La cuestión entonces es dónde empieza el asesoramiento técnico en la tarea legislativa sin que su inicio suponga la afectación de la tarea representativa del legislador. ¿En qué momento es que el congresista adopta una posición técnica que la repite mecánicamente sin tener plena conciencia de lo que ella significa? Si el asesor está, por ejemplo, sobrecalificado y el congresista termina repitiendo lo que se le dice que diga o que haga o que discuta o que argumente o que vote, obviamente la calidad de ese voto, la calidad de ese acto deliberativo carecerá de las condiciones esenciales, elementales, como para ser calificado apropiadamente como un acto representativo, porque carecerá de la conciencia necesaria de lo que significa, del sentido que tiene la argumentación que él elabora y que presenta a la Asamblea. ¿En qué momento el legislador abdica de su capacidad representativa
al dejarse asesorar técnicamente. Hay casos en los que es necesario escuchar, pero cuando esa escucha supone la invisibilidad del sujeto que debe tomar la decisión porque no está comprometida su conciencia en la comprensión del problema sobre el cual él debe tomar una posición en nombre y representación del pueblo, cuando esto ocurre, la consecuencia es que la calidad política, la calidad democrática y la calidad representativa de todo nuestro sistema político decae y puede llevar al colapso, porque más estaríamos ante una farsa, ante un remedo de sistema político, de sistema representativo y de sistema democrático, antes que de un sistema auténticamente representativo. Adicionalmente, cabe preguntarnos cómo sabe el asesor los límites legislativos y políticos de su capacidad técnica. Así como el congresista debe conocer cuáles son los límites dentro de los cuales él puede escuchar y cuándo es que tiene que asumir como propia la opinión del técnico luego de un acto reflexivo. Por otro lado, el asesor también debe contar con un nivel de conciencia elemental básico como para no excederse respecto de las tareas que le corresponden en su función de asistencia o de apoyo asesorial al ejercicio de la función representativa. ¿Cómo sabe el asesor los límites políticos de su capacidad técnica? ¿Tiene algún criterio especial o simplemente es la intuición y su voluntad de dejar que el congresista sea el que tome la decisión? El asesor puede recomendar, pero si el asesor desconoce ese límite y condiciona al congresista y el congresista se deja condicionar, obviamente estamos ante un fenómeno de degeneración de la calidad del vínculo representativo entre el representante y el pueblo que lo elige. Como consecuencia de estas preguntas, la siguiente que podemos hacernos es si sigue siendo democrático un régimen donde las decisiones no pueden ser tomadas solo por el legislador y donde su incompetencia es insuficiente para representar políticamente a la comunidad. Si el congresista es elegido a partir de los criterios que la Constitución dispone, es decir, tener mayoría de edad, tener nacionalidad peruana y no adolecer de una inhabilitación de carácter penal que le impida el ejercicio de una función pública, estas tres condiciones no son garantía del saber técnico, de las competencias en el puesto indispensables para que la representación se desarrolle de manera correcta. Entonces, si el sistema está diseñado para que no asegure mínimos de competencia en el ejercicio de tareas técnicas, la pregunta es qué tan democrático puede ser un sistema cuando, en atención a las incompetencias reconocidas de un congresista, éste recurre a un asesor para que realice las tareas que esencialmente son indelegables y que no pueden ser desplazables a un tercero en el proceso deliberativo y de votación de la asamblea. Entonces, las preguntas son en qué medida los congresistas pueden dejarse asesorar siempre que tengan conciencia de la información que reciben por quienes están mejor capacitados que ellos sobre las diferentes materias en las que deben tomar decisión. Por último, la última pregunta que podemos hacernos es si es que debe tener competencia legislativa el Congreso para legislar sobre lo que el legislador no es competente para decidir. Es hasta qué punto nuestro sistema político supone un cierto saber sin que ese saber esté garantizado desde el punto de vista de la técnica. Hasta qué punto los sistemas democráticos no necesitan la participación del saber técnico y hasta qué punto el saber político
es un saber en sí mismo autosuficiente para la toma de decisiones respecto del destino de un pueblo. Entonces, con estas diapositivas concluyo la primera parte de esta exposición que tiene que ver con la ley y el proceso legislativo en el Perú. La ley y el proceso legislativo en el Perú. A continuación, en los siguientes videos, iremos avanzando con los demás apartados en que vamos a descomponer este conjunto de exposiciones sobre la materia. Muchas gracias.